Desde hace siglos, los milagros ocupan un lugar singular en la memoria espiritual y cultural de nuestra sociedad. En la tradición de la Iglesia Católica, los milagros ocupan un lugar de profunda reverencia. Son entendidos como signos extraordinarios de intervención divina más allá de las leyes naturales o lo racionalmente explicable. La Iglesia ha reconocido en su historia sucesos que, tras un riguroso examen, han sido acogidos como auténticas intervenciones divinas o milagros. Entre ellos hay un caso español que destaca de forma excepcional. Un suceso minuciosamente recogido por escribanos, médicos y autoridades civiles del siglo XVII, cuya singularidad sigue interrogándonos 400 años después. El protagonista era un joven llamado Miguel Juan Pellicer. Se le amputó una pierna y 2 años después reapareció de forma inexplicable. Todo quedó recogido en actas con médicos, notarios, autoridades civiles y eclesiásticas. Pocas veces un hecho considerado milagroso ha contado con tal nivel de verificación. Hoy, aquel caso del siglo XVII sigue presente en Aragón y continúa siendo uno de los milagros más debatidos. Os contamos mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Para empezar, conviene aclarar qué entiende la Iglesia Católica cuando habla de milagro. Según el glosario de su catecismo, se define como un signo o maravilla, como una curación o el dominio de la naturaleza que solo puede atribuirse al poder divino. En términos prácticos, habla de sucesos cuyas condiciones no pueden explicarse mediante causas naturales conocidas, que hayan sido objeto de investigación rigurosa sin obtener resultados exitosos o atribuidos a la intercesión de lo divino o en un sentido de signo religioso. Por ejemplo, en procesos de canonización, cuando se analiza y reconoce la santidad de una persona, se exige la atribución al posible santo o santa de algún hecho milagroso, como la cura de una enfermedad grave, espontánea, sin explicación científica clara y persistente. Una vez hemos aclarado esto, para entender el milagro debemos viajar a Calanda, un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, y más concretamente al 25 de marzo de 1617. Ahí nació Miguel Juan Pellicer, el segundo de 8 hijos de una familia de agricultores humildes. Su formación fue básica. Como cualquier niño de su edad, recibió el bautismo, la instrucción religiosa mínima y vivió en un entorno sencillo con una fe popular hacia la Virgen del Pilar en Zaragoza. Hacia 1636 o comienzos del 37, con unos 19 años, se trasladó a trabajar a Castellón en la hacienda de un tío materno. Fue en ese entorno de trabajo rural donde ocurrió el suceso que atravesó su vida. A finales de julio de 1637, mientras conducía un carro tirado de mulas, cayó y una rueda le pasó por encima de la pierna derecha, fracturándole la tibia. El joven fue trasladado al Hospital Real de Valencia el 3 de agosto de 1637, donde permaneció 5 días. Luego viajó a Zaragoza para ingresar en el Hospital General de Nuestra Señora de Gracia, donde se le amputó la pierna 4 dedos por debajo de la rodilla. Hoy la medicina ha evolucionado y los médicos no toman decisiones tan drásticas, pero en cualquier caso, durante los siguientes 2 años, Miguel Juan subsistió con una prótesis de madera, muleta y solicitando limosna en la puerta del Templo del Pilar en Zaragoza. Su vida cambió a partir de que regresara a Calanda en marzo de 1640, donde se produjo el suceso que hoy se conoce como el milagro. El 29 de marzo de 1640, en la casa de sus padres, Miguel Juan se acostó antes que el resto porque se sentía algo cansado, algo habitual en él, según declararon sus padres posteriormente ante el juez eclesiástico. En torno a las 10:30 de la noche, sus padres escucharon un ruido. Nada extraordinario, quizá un movimiento del muchacho mientras dormía. Pero cuando se acercaron a la cama, la escena que encontraron se convirtió en el núcleo del caso. Según las actas notariales firmadas el 1 y el 2 de abril de 1640, los padres vieron bajo las mantas 2 piernas, una junto a la otra, y no la prótesis de madera que Miguel Juan usó durante 2 años. El propio Miguel Juan despertó sobresaltado al oír los gritos de sorpresa. Y aquí aparece una de las curiosidades más repetidas. Al incorporarse, sintió la pierna rígida, fría, como entumecida, según el notario real Juan de Vallés. Durante horas, la extremidad presentó el aspecto propio de algo que no se había usado durante mucho tiempo. Los médicos del Hospital de Nuestra Señora de Gracia confirmaron días más tarde que las marcas correspondían a la pierna amputada.
incluida la cicatriz de la herida previa al accidente. Esta coincidencia se recogió en el informe médico remitido al Cabildo del Pilar. En cuanto la noticia se extendió por el pueblo, comenzaron a llegar vecinos. Así, el Ayuntamiento de Calanda ordenó que se levantase constancia oficial del suceso. Fue tan rápido que al día siguiente ya había un documento sellado que certificaba la declaración de los presentes. Pocos hechos de este tipo fueron registrados tan cerca del momento de ocurrir. El proceso culminó el 27 de abril de 1641, cuando el arzobispo de Zaragoza, Pedro Apaloaza, dictaminó tras un proceso formal que aquello que había sucedido en Calanda debía declararse milagro. El pronunciamiento se hizo público desde la Basílica del Pilar, tras más de 24 declaraciones, médicos, cirujanos que participaron en la amputación, vecinos, autoridades civiles, religiosos y un examen médico detallado del joven. Ese reconocimiento oficial no fue apresurado ni impulsado por rumores. También se basó en la ausencia total de explicación médica razonable para la restitución de un miembro enterrado 2 años antes, cuyo paradero, por cierto, también aparece documentado. Y es que la pierna amputada había sido enterrada en el cementerio del hospital, tal y como era costumbre. Después de aquella noche de marzo de 1640, la vida de Miguel Juan Pellicer tomó un rumbo radicalmente distinto. Según algunos relatos recogidos por historiadores, Pellicer recibió ayuda económica y apoyos para estabilizar su vida. No se hizo rico ni tampoco vivió rodeado de lujos, pero sí dejó de depender de la mendicidad y pudo recuperar una cotidianidad más digna. El milagro se extendió más allá de Aragón, y es que en 1642 ya había menciones en Francia, Italia y los territorios del Sacro Imperio Germánico. Durante meses la gente acudía a su casa de Calanda para verlo caminar, tocarle la pierna o pedirle que contase una vez más lo ocurrido. Murió en 1647, apenas 7 años después del suceso que lo convirtió en figura histórica. Su muerte pasó con naturalidad, pero su nombre quedó registrado en archivos, actas notariales, investigaciones eclesiásticas y debates que han llegado hasta la actualidad. El legado de Miguel Juan Pellicer no fue la fama en sí, ni un papel activo en la Iglesia, sino algo más curioso. Se convirtió en referencia obligada cada vez que se habla de milagros documentados, un episodio que continúa invitando a mirar de cerca cómo se construyen las grandes historias del pasado. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.